Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 19 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya, en una reflexión al tenor de ella, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en la perspectiva de una educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, sideral, celestial. Y en esta espaciotemporalidad que amorosamente nos conecta con Cambio Gnosis Fundación, para avanzar en una transformación social, cultural y ambiental, pero que requiere de esa transformación en Cristo, con Cristo y por Cristo, en todo ser siendo criatura con una gotita de divinidad en la cual Él se asienta en el corazón para empezar a hacer esa triangulación. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y poder hacer todo el ciclo completo, evangelización con la Fundación Amaya, formación con la Fundación Ekarram y coevolución con la Fundación Cambio Gnosis, que partiría de esa cognición, conocimiento del conocimiento, pero que por desconocimiento de Dios hay que hacer una desconstrucción, una descodificación, una desconfiguración de lo que se atrae por reflejo, condicionado en una falsa tradición en la sociedad y con un acervo cultural débil, frágil, inocuo, frente a lo que realmente requiere trascender, que es lo que se persigue en la formación. Y para hoy que se habla de felicidad en la palabra de Dios, en el evangelista San Juan, que es uno de los tres tramas vinculantes de la plenitud, junto con la libertad y con la paz, que eso lo garantiza es Jesús, el Padre Creador, y el Espíritu Santo Santificador, que es el que nos persigue todo este tiempo, nos persigue favorablemente, como el protector, como el abogado defensor, buscando el bien vivir, la bienaventuranza, que esa es la promesa de salvación. Jesús anuncia la ascensión al reino de los cielos y la descensión del Espíritu Santo, que es Pentecostés, movimientos después de la resurrección, todo esto que se viene dando en gracia de Dios, conmemorando en la iglesia en tiempos de Pascua, la sexta semana de Pascua. Y en particular tenemos unos, ya haciendo el paréntesis, reciban un amoroso saludo fraternal desde la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio de Yala, Laudato Si, unos testimonios, unas elaboraciones didácticas en la evangelización, en la formación y ahora en esta coevolución. Dígase transformación, siendo consciente que ese proceso es con Cristo, en Cristo y por Cristo, pero que cada ser siendo responsable en este proceso, comprometido y vinculante, ser amado además de su servidor, amigo y hermano, pone en ofrenda de amor esa entrega de su ser, siendo testigo del Evangelio, más que tomar los testimonios de otros, más que tomar el mismo testimonio de Cristo llevado a la palabra de Dios, es incorporarla en el corazón y resplandecer de allí alma, mente y cuerpo para que ser luz, cuando Jesús lo llama ser luz del mundo y sal de la tierra, es salir de esa tierra, de ese corpúsculo, ir a las periferias, es la evangelización. Ir al profundo del corazón humano, la formación. Cristo
en su momento de la pasión, muerte y resurrección, pero en su proceso de enseñanza, en la formación, en la escuela, en la cátedra mística, con sus apóstoles, siendo maestro y profeta y sacerdote según el rito de Melquisedec, antes de pasar a ser víctima, altar y sacerdote, que es lo que lo hace según el rito de Melquisedec, sumo pontífice entre la humanidad y la divinidad, para restaurar, retornar, regresar a casa, porque él ya hizo el viaje de venida. Ahora es a la inversa, él hizo la kenosis, el abajamiento, en pobreza, humildad, obediencia, lo más bajo en lo humano, lo más lejano a toda aspiración humana, lo más salido de toda lógica humana, pero sin desbaratar nada, sin desarticular nada, sin desmarañar lo que ya está, respetando en la libertad de todo ser lo que ha elegido en su vida, lo que ha acontecido con su vida y lo que ha decidido a partir de su uso de la conciencia, o sea, de la mente, que es una gracia de Dios, el uso de su corazón, el sentimiento profundo, que es una gracia de Dios, y el uso de su cuerpo, que es una gracia de Dios, la materia orgánica. Pero ello no queda ahí, en lo superficial, es profundo. Jesús siempre en esa fase previa, y lo sigue haciendo ahora ya por el Espíritu Santo, todo lo que hizo en espíritu y en verdad, esa verdad revelada, y toda esa revelación que se viene dando por la palabra de Dios, sentida, meditada, orada u orante ante el Padre Creador. Y ahora sí, pensada, reflexionada, sintetizada, pero de lecturas situadas, hermenéuticas. Cómo leer la realidad de Jesús en tiempos de Jesús, bajo las consideraciones, las situaciones, las representaciones sociales de su momento. ¿Quién ha caminado más de 2000 años para que tenga ese testimonio? ¿Quiénes en un trazo, en un trayecto, en una trazabilidad podrán dar cuenta de ello, como personas vivas, hablando del plano natural? ¿Qué registros ordenados, en modo, tiempo y lugar sintónicos, o sea, en sintonía, en armonía, en polifonía, como están las guacharacas ahí en el contexto, todas hablando, pero tener todo ese registro? Están los pájaros, están los insectos, su servidor, amigo y hermano, otros seres amados aquí haciendo sus labores del campo, en fin, todos allí, de ipso facto. Tener ese registro, ¿existe alguno desde el tiempo de Cristo? Desde antes de Cristo, con las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y de todo lo que se han narrado, hechos de los apóstoles y otros, obras, hechos y actos sucedidos después de Cristo, además de los que sucedieron en Cristo, con Cristo y por Cristo, hace 2023 años, y todos los que se sucedieron antes de los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, los rubenitas en Jericó, allá pues en Israel, pero aquí rubenita en Jericó, Cartama, Antioquia. Todo ello para poder tener esas referencias, además de la referencia a la experiencia misma con Cristo. ¿Quién ha vivido? Entonces ahí es donde se devuelve el ejercicio. Por la razón es imposible humanamente configurar esas redes, y no habrá quien se dé a la tarea de probarlo. Mucha suerte con eso, como se dice por allí. Amorosamente eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Lo que sí se puede tratar de hacer, antes de volver al pasado para corregir el daño, o tratar de corregir el daño, o hacer que otro corrija el daño, a tratar de aprender de lo pasado para no volverlo a hacer, aprender de lo hecho por otros, que se pueda hacer, y lo mismo, aprender de otros lo que no se debe hacer, como Jesús le decía a sus apóstoles, hacer
frente a los fariseos. Hagan todo lo que, no lo que ellos hacen, pero sí lo que ellos dicen. Cumpla con la palabra de Dios, cumpla con los mandatos, pero no los acompañen, no los acoliten, como dicen entre comillas, no los sigan en esa forma soberbia, en esas cegueras y en esa superficialidad como cumplen la ley. Carlos Yepes dice cumplimiento, lo que está escrito en la ley y lo mínimo, para estar bien el status quo, el estatus político, el estatus social, el estatus económico, en su zona de confort, con el esfuerzo mínimo, porque con eso avanzan. Conseguir ellos se gana el reino de los cielos y no podría trascender más, aunque es redundante, no podría trascender, ser lo significativo. Esa es la clave, significación en Dios. Por eso venimos tejiendo Amadeus Ontonomía, en la autoría de Dios, co-creando con Él en la vinculación divina entre ser y realidad. En Cristo es muy fácil decirlo relativamente para nosotros, aún con tanta información, entre comillas, acumulada, que amorosamente eso no sirve para nada. Porque si está en el marco de un anacronismo, de un antagonismo, de un analfabetismo ambiental, sideral, celestial, ¿para qué sirve un dato? ¿Para qué sirve un registro? ¿Para qué sirven una red de datos y registros ordenados en un modelo o en miles de millones de modelos? ¿Cuál modelo? Es que Cristo es la referencia y no es una ideología ni un concepto, es realidad. Está vivo, sigue vivo, habitando aún el reino de los cielos y sigue gobernando, como dice el Salmo 47. Dios es el Rey del mundo, de tu mundo ser amado, del mundo que crees crear, ser amado, y del mundo que conecta con mundos de otros, ser amado. O sea que esa conexión sea realidad, vinculante de todo. Los mundos interiores, los mundos exteriores y los mundos que se entretejen entre ellos. Dicho de otra forma, la percepción que se tiene de esta imagen allí va al cerebro y hace la elaboración y va al corazón, te producirá un efecto en el corazón, una sensación, una emoción, una reflexión con doble C, refleja algo que si se tiene por fe, la experiencia de vida en Dios, la lectura de la palabra de Dios situada, comprensiva, o sea, desde el corazón, ya ha avanzado en misericordia, que va asimilando a Cristo, ya hay esa miseria conectada al corazón de una persona sufriendo, uno mismo en algún momento sufriendo un dolor, o previendo sufrir un dolor, porque ya sabe, está advertido de que tiene una enfermedad terminal. Ya eso causa dolor, angustia, sufrimiento por anticipado. Y otro ser ya lo habrá de estar padeciendo. Aquí es donde viene la vía en el orden natural, la voluntad propia acorde a la voluntad divina. ¿Es voluntad de Dios que yo esté padeciendo esa enfermedad? Él me la mandó, no. La permite, como en Pablo, que se viene meditando en ello. Porque Él debe hacer su aprendizaje, dirían también los reiki, es que de todas las religiones se habla de lo mismo. Reconectar con la divinidad es un aprendizaje. Los ayurveda, todas esas prácticas. Además de la misma cultura occidental, que es una medicina clínica, pero en el fondo también es ignorar el problema, trasladar el problema y generar otro problema con un calmante, con un paliativo, con un atenuante, pero el dolor sigue, que se queda en lo físico. Aún ello, que es tan incipiente en hablar de salud porque está referido a la enfermedad, al tratamiento de la enfermedad, al potenciar la enfermedad como un negocio, socio, eso
algo aporta en el sentido de que aprende por ensayo y error. ¿Le dolió? No lo siga haciendo. ¿Le gustó? ¿Le gustó el dolor? Entonces masoquista. Entonces ya lo físico pasa a lo mental, entonces ya de lo clínico con un médico pasa a lo clínico con un psicólogo. Y ya está afectando a la familia, entonces ya es un sociólogo. Y ahí van tejiendo una red de egos, una red de apegos a esos egos, ejerciendo un poder que le da un tener, un estatus, y el placer de servir desde ahí. ¿Servir? ¿A quién? ¿Felicidad? ¿Cuál? ¿Qué felicidad causa ello? Pasar del dolor de una enfermedad al dolor de otra, o al dolor de esa enfermedad en otro, porque eso se vuelve un vicio. Y hemos tenido un testimonio cercano por estos días de un suicidio en una escuela pública del área metropolitana, del Valle de Aburrá. Y en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental se habla de ello. Habrá que mirar el corazón, solo Dios sabe, penetra cada corazón, pero a esa plenaria han de llegar meditaciones profundas, reflexiones profundas y más que acciones, comportamientos profundos de ese ser, todos conectando allí en red, empezando por el primero, que acusa tener la responsabilidad sobre ese esquema, pero es cercano, es de la región y se ha tratado de hacer acercamiento con ellos por la Universidad de Antioquia, colectivo Proyecto Educativo Institucional Ambiental, Universidad de Antioquia, bajo esta propuesta, Seminario Ambiental del Orden Natural, una lectura situada. Eso amerita estudiar en profundidad y esto es precisamente lo que se propone en evangelización, formación y transformación social, cultural y ambiental. Porque no basta con estudiar el caso y empezar a ser estadísticos, porque ya se ha llegado a extremos donde que se dice, no, es un problema de salud ambiental. No tiene nada que ver con salud ambiental, dicen otros. Otros dicen, no, es un problema el tema de salud. Otros dicen, no, es un tema ambiental. Y va a mirar la política, que es donde rige en salud, en ambiente, en educación. Hay un concepto que se coloca allí, porque si fuera una cultura, una maduración progresiva en lo que es ser sistémico, debería de haber todo, y las partes, y conectando. Esa lectura hermenéutica que se hablaba al inicio, en espiral. El scamming, que es la parte vinculada con el todo, y el escáner, el todo. Pero el abatimiento entre las dos, el todo y las partes, sus acciones, sus interacciones, sus retroacciones son las complejidades. No es ver el caso micro, aislado, reducido. Porque ya se sabe para dónde va eso en marco lógico, en el método marco lógico, en el método científico de los casos. De cada caso, de datos estadísticos y manejos de bases de datos, minería de datos y toda esa cosa. Gaminería de datos ya le dicen también en la minería. Bueno, todas esas cosas, ¿para qué llevan? A especular, porque se aíslan de la realidad, construyen otra realidad y actúan en función de otra realidad, pero la realidad de esa familia, para hablar de ese ser que decide quitarse la vida, es otra. Y la realidad del mundo conectada con esa familia es otra. Y la realidad que ha venido históricamente desde Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, es otra. Se está leyendo. Que eso es complejo. ¿Complejo o complicado? ¿Complicado o costoso? Y ello, para llegar en una varaunda de lo político, en una varaunda de lo económico, en una varaunda de lo social, a hacer en esa ruta crítica
del marco lógico de proyectos, un cronograma, presupuesto y una programación de actividades. Activismo. Actúe y todo da lo mismo. Y empieza por lo operativo, sí mucho a un método, pero ¿cuál método? ¿Y dónde está la pregunta? Por el ser. ¿Dónde está más que la filosofía, en este caso la teosofía, es en Dios? ¿Y dónde está la visión ética, moral y profética? A este espacio se han llevado todas estas meditaciones, reflexiones y acciones que desde el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación se vienen desarrollando. Ya estamos con la cuarta versión, Dios mediante en 15 días hay que entregar los resúmenes para las ponencias, las conferencias, los talleres. Hoy se estará haciendo el despliegue por el colectivo PIA Ambiental, pero ya se viene configurando en el comité organizador del evento del Congreso todo el proceso para empezar a mirar los resúmenes, cómo se va a hacer la evaluación de los resúmenes, la definición del método, que es el método científico, pero ya llevado a un nivel de publicación, o sea, doctoral, que es lo que busca la ciencia, posicionar en el mundo avances en ciencia, en educación, en investigación, que pongan a conversar. Pero aún así, todos esos tamizados, todos esos procedimientos y todos esos certificados, porque en última instancia, pues sí, se satisface más el ego, se satisface más el estatus que se decía ahora, el status quo académico, científico, técnico, eso repercute ya para lo político, en los entes de gobierno, a nivel regional, nacional, internacional, repercute a nivel de agencias de inversión, patrocinadores, que desafortunadamente el orden es al contrario, en la práctica. Y eso es una lectura situada de lo que ocurre en esos escenarios vinculantes. Hay otro que está aquí, que es aparte, y también se ha llevado a estos escenarios, que es con la Academia de Historia de Ecuador. Ecuador, Colombia y Venezuela, con un antropólogo de la Universidad de Antioquia, que es de la Academia de Historia de Ecuador, que es de la Universidad Politécnica Salesiana. Antropólogo, doctor en ciencias sociales y en otros doctorados. Y ha escrito cantidades y ha hecho críticas, cantidades. Y viene trabajando desde la lectura situada documental, o sea, historicidad. Y se han desarrollado talleres de historia con estudiantes de pregrado de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con otras actividades de la Universidad de Antioquia y fuera de ella, y al mismo CIDEA, donde se han presentado las territorialidades, territorios para la vida, es lo que ellos trabajan en la comunidad Napo. Y ahí ha habido documentación y se ha circulado en su debido momento las bitácoras, los registros, las memorias. Pregunta, ¿se ha sistematizado ello? ¿Ha habido una respuesta vinculante a ello? Y ha pasado tiempo. La más reciente, el Seminario Ambiental de Orden Natural. Como también está la invitación al Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Como también está en el colectivo PI Ambiental en provincia. Y se vienen coyunturas de lo político, que cambios de alcaldes, que cambios de gobernador, que cambios de qué. Todo es al tenor de lo mismo. La consecuencia y en respuesta a ello sacar un plan de acción frente a ello. Operativo. Si se habla en jerarquía, ¿dónde está el método y de cuál método se está hablando si no no conversa con la organización que se tiene allí? Comité interinstitucional, Congreso Internacional. Es que eso suena muy bonito. ¿Será inter? ¿Será nacional? ¿Será institucional? ¿Será incluso territorial, hablando del otro vestigio de las comunidades originarias? Han tenido voz, pero más que voz, círculo de la palabra en su momento, conectando con la Madre Tierra, porque ellos trabajan planes de vida, no planes de desarrollo, ni planes de gestión, ni menos aún planes de ordenamiento, porque es que la que ordena es la Madre Tierra. Le decía a un indígena, contaba William Estrada en un conversatorio que se hizo
una conceptualización de la Universidad de Antioquia por parte de la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, llevada por su servidor amigo y hermano a través del colectivo PEI Ambiental. Él es estudiante de la maestría en la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, y hablaba de que en el Cauca llegaron unos funcionarios públicos a hablar de un ordenamiento de una cuenca, un ordenamiento del territorio, un ordenamiento de la naturaleza. Todos esos conceptos y toda esa varaunda de lo técnico, de lo académico, de lo científico que llega allí, que es otra crítica que hace también Saúl allí en contexto en Ecuador, porque la gente hace una lectura de realidad, vinculando con ella, porque ellos son territorio. Los hermanos originarios, los indígenas, sus espíritus conectan, todos. Es una trama, es un tejido. No están distantes, es el todo y las partes ahí, sin demostraciones ni científicas, ni académicas, ni técnicas, nada, sin pruebas, ni evidencias, nada. Es siendo, ser siendo. Le preguntan a ellos que ustedes van a ordenar la madre tierra. Se reían, pero amorosamente se reían de cómo van a hacer ellos eso, cómo van a hacer ello, cómo ello podrá llevar a algo si es que la madre tierra se ordena sola, se autoordena. Bueno, ahí viene para que no entremos en la reflexión ahora, pero desde la fe es una herejía. La criatura se autoordena, pero en gracia de Dios por el Espíritu Mayor, el Espíritu Santo, que es la creación, es el creador, es la impronta. La tierra es una criatura como todas otras. Y es un sistema interdependiente. Y más que inter, que es esa vinculación intra, entre y trans, de uno y otro, viene niveles de aproximación, lo personal, lo social, lo cultural. Pero esta es meta, porque no está en esa estructura. Por eso se habla metafísico, por eso se habla sobrenatural, por eso se habla de un reino de los cielos allá. El Señor, pues Dios en el lenguaje hebreo, pero para nuestro caso en cristiano, Señor, pero Dios es el Rey del mundo. El reino de Dios está allí arriba, lejano a todos, inalcanzable para todos, imposible de abarcar para todos y para ninguno, porque es Dios, porque siempre es un horizonte que se mueve, es una meta que se presume alcanzar, pero no se alcanza. ¿Quién va a decir que agotó, que conoció a Dios? Eso es soberbia. Conoce de Dios, conoce con Dios, camine. Meditación, oración, ayuno y acción. Vida sacramental, bautismo, comunión, confesión. 3. Misericordia, sacrificio, caridad y dignidad. Eso es la vinculación de ofrecer la vida por amor, la cruz. Ese es el dolor que causa no placer, porque no es masoquismo, felicidad. Porque es el sufrimiento humano que lleva a la salvación. En San Pablo, por ejemplo, está en Corintios y en otros, escrito en otros textos sagrados de otros autores y otros testimonios. Pero el hecho es que el dolor sí se puede y se debe y se tiene que prevenir, pero es en la vivencia con Cristo. Cuando se tiene conciencia plena del todo y las partes, la causa con un medio que causa un efecto, que lleva un efecto, se puede atajar desde la causa. Con Cristo es moler los pecados, es desvirtuar al enemigo, pero no atacar al hermano. En nuestra sociedad es al revés, destruir al hermano, seguir con el pecado y exaltar al patán, al enemigo, al adversario, al opositor. ¿Qué sociedad, qué cultura, qué organización es la que estamos defendiendo? Y entonces, ¿por qué atacamos la iglesia? Si iglesia somos todos, así sean creyentes o no creyentes o descreyentes, así sean cristianos o no cristianos o anticristianos. Es que eso no va de un grupo,
La creación es para todos, lo dice el Salmo 47. Dios es el Rey del mundo, de todos. No le puso sticker a cada uno. Usted es cristiano y entonces para usted es el bien. Usted no es cristiano, entonces para usted es la lluvia. Usted es musulmán, entonces para usted es el desierto. Eso no es así. Esa lógica humana falsa no es la lógica de Dios, porque inclusive ni siquiera podemos decir que de Dios el plan se haga por lógica. ¿Quién sabe cómo piensa Dios? ¿Quién sabe cómo actúa Dios? ¿Quién sabe cómo hace, define, prefigura, previsiona a Dios? Lo más vinculante es amor, misericordia y justicia divina, toda esa praxis que se decía ahorita, axiológica, ontológica, es de Dios, y más que epistemológica, todas esas cosmovisiones, todas esas cosmogonías, ponerlas a conversar. Entonces, amorosamente se invita a trascender con todo este asunto, pero empezar desde lo personal. Pero ello es vincular con estos espacios que se citaron ahorita, el Seminario Ambiental de Orden Natural. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos, hasta pronto.